porque nos mezclamos en España, ¿verdad? Entonces, de esos hay acá esa cantidad. Y de esos hay los apellidos más renombrados, más destacados entre los apellidos sefarditas. Tenemos Pérez, tenemos Cuenca, tenemos Fernández, hay Ventura, Benveniste. Hay 16 apellidos de esos, los más conocidos, los más destacados entre los sefarditas. Hay también los apellidos chuetas, los que les denominaron malditos, ¿sí? Los de Mallorca. Ahí están los Picó que se conocían, que realmente entre nosotros aparece como apellido Pico, y en fin, otros apellidos. Entonces, así se llegaba camuflados acá a América, para no tener problemas con la Inquisición. Inquisición que acá jugó un papel trascendente. Se crearon 4 tribunales de la Inquisición. El uno para perseguir, se entendía que era para perseguir a los judaizantes, a los herejes, pero que en América, más que en España, terminaron más que la herejía juzgando la cosa moral, ¿sí? Y entonces tenemos en 1569 que el primer tribunal de la Inquisición se hizo en la ciudad de los Reyes, en Lima. En Nueva España, en México, en 1570. Y en 1571 tenemos la Inquisición del Mar para juzgar a los marinos y juzgar a los tripulantes. Y también controlar los puertos. Había comisarios en los puertos para juzgar sobre todo el traslado de libros. Y luego tenemos el otro tribunal que se hace en 1610 en Cartagena de Indios para un poco controlar el tráfico que había ahí de judíos, ¿no es cierto? O la llegada de judíos. 4 tribunales de la Inquisición funcionaron en Lima. Acá en la Real Audiencia de Quito estaba bajo el control de la Inquisición limeña, que tenía una jurisdicción que abarcaba 3 millones de kilómetros cuadrados. Del Ecuador se trasladaron a 4 ciudadanos para ser juzgados en el Tribunal de la Inquisición de Lima. Entre ellos a Miguel de Ágreda, un ciudadano que vivía en Zaruma, que fue juzgado por bígamo. Por suerte no lo quemaron. En América se quemaron 51 ciudadanos, algunos historiadores agregan uno más, 52. Mientras que según Juan Antonio Llorente, el primer secretario del Tribunal de la Inquisición española, se dice que en España se quemaron más de 31 ciudadanos, se relajaron o se quemaron en España. Se dice que él exageró en esa cifra. Yo hago un estudio de eso en mi libro, ¿no es cierto? Y sí, se cree que son menos, aún así hayan quemado a un ciudadano. Qué infame nos resulta comprender ese hecho. Por ello el Papa Juan Pablo II vino a España y no terminó, creo, de pedir el perdón que correspondía. Pero tiene algo más la Inquisición española, de la que también se ha lanzado mucha leyenda negra. Cuando se juzgaba a un judaizante, se le ponía el San Benito. De ahí viene una palabra que está en el diccionario de la Real Academia, que creo que vendría a ser un apax legomenon. Sí, es una sola palabra que existe, que es una contracción que se va degenerando hasta convertirse en San Benito, ¿no es cierto? Que era como un poncho que le ponían al ciudadano. Había 6, por lo menos había 6 tipos de San Benitos. Esa especie de poncho que le ponían al ciudadano, que ya era penitenciado, que había sido juzgado y podía ser quemado en alguna posibilidad, llevado al quemadero, si es que correspondía, de acuerdo con la pena que tenía. Tenía unos dibujos y según esos dibujos, por ejemplo, el que le ponían las llamas de abajo hacia arriba en el poncho, era que lo iban a quemar, lo iban a relajar. Y una vez que ese ciudadano había terminado su penitencia, el poncho aquel del que le estoy hablando, el San Benito, lo colgaban en las naves de las iglesias, poniendo el nombre del penitenciado para que se apostrofen a todos sus descendientes. Esa era una infamia
Es una infamia que se traslada en nuestro universo por 356 años y que también llegó a América. Ahora, este libro, esta obra, además de ser rica en historia, en personajes, también lo es, hablamos en economía, en arte, en muchas cosas que se resaltan ahí. ¿Qué más contiene? ¿Qué otras cosas más que valdría la pena resaltar, ¿no? Bueno, también decimos para mí otra cosa importante y que un poco rompo el orden porque yo he querido, mire, se va a lanzar el libro en Zaruma precisamente para que los sarumeños conozcan su pasado, pero no solo hablar de Zaruma, para que el sefardita o el descendiente ahora de los sefarditas conozca quiénes fueron esta rama de los judíos, de esta etnia, esta rama de esta etnia, los sefarditas, así como hay otra rama que son los askenazí, estos son los sefardí, los sefarditas. Y yo he querido hablar también, a más de hacerle conocer al sarumeño algunas cosas de sus antepasados, hacerles conocer también, y ahí reitero, rompo un poco el orden, un capítulo se le dedico a Cristóbal Colón, como le había mencionado al inicio de esta entrevista, porque para mí Colón es judío. Es judío, catalán y genovés, no dejará de ser genovés. Pero la familia de Colón vivió en España y emigró en 1390 para Génova. Recordemos que en 1391, hace un momento yo mencionaba que hubo una gran matanza, consecuencia de unos momentos muy desagradables en España, y la familia de Colón huyó a tiempo, un año antes del gran pogrom.